¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Raúl. Amigos, la atención de casi todo mundo, casi todos los mexicanos, ha estado enfocada en los efectos del huracán Otis en Acapulco. Pero todavía hay otras noticias que llaman la atención. Ha pasado desapercibida la noticia de Televisa. Televisa dio a conocer los resultados del tercer trimestre del 2023 y la verdad no son nada halagadores, nada halagadores. Son más bien muy preocupantes para la empresa de Emilio Azcárraga, que viene en caída libre. Los buenos años de Televisa tal parece ser que ya quedaron en el pasado. Y tal parece ser por la tendencia que trae la empresa de que no se va a recuperar. De que no se va a recuperar. Los buenos años de Televisa, los años en que fue dirigida por el papá de Emilio Azcárraga, el papá de Emilio Azcárraga, Vidaurreta. Vidaurreta se llamaba el señor. Pues esos fueron los mejores años que vivió Televisa. Yo me acuerdo que Televisa era la voz mandante en los medios de comunicación en México. Era casi obligatorio que todo el mundo viéramos a Televisa. Me acuerdo en los años 60 cuando Televisa encontró en Jacobo Zabludowski, encontró casi a la imagen perfecta de la cadena televisora, que en aquel entonces se llamaba Telesistema Mexicano. Me acuerdo que por ahí al 63, 64 ha de haber comenzado estelarmente Jacobo su carrera como periodista, aunque él es de antaño, pero su época fuerte cuando comenzó en la televisión lo recuerdo por ahí de los años 63, 64, 65, por ahí así. Me acuerdo que el noticiero estelar lo tenía con Pedro Ferriz. Con Pedro Ferriz, el papá de Pedro Ferriz. Ay, ¿cómo se llama? Pedro Ferriz Santa Cruz se llamaba el papá, si no me equivoco. En la que hicieron una pareja muy buena, que desde en aquel entonces ellos controlaban la noticia, la información la controlaban en México. Era muy emblemático cuando iniciaba el noticiero. Creo que el noticiero era a las 5 o a las 6 de la tarde. Y buenas tardes, Jacobo. Buenas tardes, Pedro. Y todos los días era el buenas tardes, Jacobo. Buenas tardes, Pedro. Y se hizo muy popular. Yo me acuerdo que se hizo muy popular. Y en ese entonces Televisa era el mandamás. Era el mandamás Televisa. Ya después en el 72, si no me equivoco, en el 72, 73 se funcionó con Televisión Independiente de México. Televisión Independiente de México ha de haber surgido por ahí que en el año 67, más o menos, por ahí así salió, 67, quizás 66, Televisión Independiente de México, que tuvo rating. Televisión Independiente de México, me acuerdo que tenían un programa su programa que los describía como una televisora de shows, de concursos, era aquel de Juan Pirulero. Ahí cuando estaba en Televisión Independiente se llamaba Juan Pirulero. Ya después cuando se fusionó con Televisa ya le llamaron Sube Pelayo Sube. Pero ahí recuerdo que se llamó Juan Pirulero. Era programas de concursos, programas artísticos. Ahí en Televisión Independiente de México surgió Chespirito. Bueno, aunque Chespirito provenía de Telesistema Mexicano, pero ahí en Televisión Independiente de México recuerdo que hubo los primeros programas de unas ediciones de un programa que se llamaba Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, si no me equivoco. Era cuando Televisa y la televisora mexicana, la televisión mexicana, eran los dueños de los medios de comunicación y completamente controlaban la programación, completamente controlaban la programación. Esos fueron los años buenos y fueron los años buenos porque trabajaban
hacían mancuerna con el presidente en turno. Hacían mancuerna con el presidente en turno. Desde Adolfo López Mateos, desde Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, hasta la actualidad, nada más que este presidente le cerró la puerta. Pero Televisa fue la mancuerna de los presidentes en turno para difundir las noticias que a los presidentes les convenía difundir. Pues bien, se acabó esa sociedad dañina, esa sociedad perversa entre gobierno y televisora. Se acabó, tal parece ser que va a ver su fin. A mí me parecía muy difícil ver que de verdad algún día Televisa fuera a desdeñarse como lo está haciendo, porque lo que decía Televisa era la verdad, era lo que pasaba en el país y controlaba todo. Y se me hacía muy difícil que Televisa fuera a caer como está cayendo. Pues bien, el día de hoy se dieron a conocer los resultados del tercer trimestre de Televisa y son muy preocupantes para la empresa, repito, para lo que fue durante algunos años, pues ahorita no es ni la sombra de lo que fue, ni la sombra de lo que fue. Ya no tienen figuras como del peso que tenía Raúl Velasco, ya no tienen figuras en las noticias del peso que tenía Jacobo Zabludowski, el mismo López Dóriga, Guillermo Ortega, Memo Ochoa que inició las noticias en la mañana cuando la mayoría de los mexicanos estábamos acostumbrados a ver las noticias en la tarde-noche. Y Memo Ochoa inició un programa en el cual tuvo mucho éxito porque dar noticias a las 7 de la mañana era una cosa rara, pero que después se convirtió en hábito. Se convirtió en hábito y llegó a tener un rating muy bueno. Duró pues muchos años al aire el programa de Guillermo Ochoa. Ya no tienen figuras como quién. Pues ya no presentan artistas como los que presentaba Raúl Velasco, presentaba a Julio Iglesias, presentaba a Camilo Sexto, presentaba a José José, a Vicente Fernández, a Rocío Dúrcal, artistas que en su momento fueron muy populares, no nada más en México, sino en todo el mundo de habla hispana, pero México era la puerta de entrada para triunfar en el mercado de habla hispana. Garibaldi, Los Chamos, Menudo, Timbiriche, La Onda Vaselina, los Flans o las Flans. Y vamos, ya no tienen artistas de ese arraigo, de ese peso. Sí presentan artistas, pero pues ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Y eso pues obviamente redunda muchísimo en los resultados que presentó la televisora el día de ayer. Me encontré este artículo acerca de los resultados de Televisa que describen bien lo que está pasando en la televisora. Les voy a dar lectura a lo que apareció en este diario. Dice, Televisa reportó una pérdida neta de 918.5 millones de pesos en el tercer trimestre del año, con lo que se cumplieron las expectativas del mercado de resultados débiles a medida que la compañía pierde suscriptores de Sky. El dato contrasta con la utilidad de 1.118.4 millones de pesos que logró en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con su informe corporativo enviado este jueves a la Bolsa Mexicana de Valores. Los ingresos de Televisa totalizaron 18.315.7 millones de pesos en el lapso que abarcó de junio a septiembre, una contracción anual del 4.9%, mientras que el flujo operativo EBITDA por sus siglas en inglés retrocedió 16.3% a 5.467 millones de pesos. O sea, caída libre.
caída libre. Aquí dice que perdió 918.5 millones de pesos en el tercer trimestre, comparado contra 1.118.4 millones que logró en ese mismo periodo, pero en el año anterior. O sea, de ganar 1.118, perdió 918.5 millones de pesos. Los ingresos de Televisa, o sea, las ventas totales de Televisa, fueron de 18.315 millones de pesos. En el lapso que abarcó de junio a septiembre, perdieron 4.9%, es decir, vendieron menos, el 4.9% menos de ventas totales. Y su flujo operativo, o sea, la caja chica, digamos, la caja chica retrocedió 16% a 5.467 millones, o sea, va en caída libre. En días recientes, las acciones de la televisora de Chapultepec han sido presionadas debido a que los analistas anticiparon un escenario retador para la empresa, que no ha logrado maximizar el valor de sus negocios. Ahorita checamos las acciones para que vean cómo está. Fíjense ustedes. Aquí, 18.317 contra 19.217 bajaron los ingresos. Su EBITDA de 6.532 a 5.467 bajó su caja chica. La utilidad de 1.118 millones a pérdida de 918 millones. O sea, aquí en este cuadro se resume que va en caída libre Televisa. Va en caída libre Televisa. Ahora vamos a ver las acciones. Aquí podrán ustedes ver, a ver si alcanzan a ver las acciones. Que ya no lo puedo ampliar más. Ups. Aquí están las acciones del grupo Televisa. Vean ustedes. En el jueves 2 de marzo, las acciones de Televisa valían 20.39. Y el día de viernes 27 de octubre cerraron con 8.52. Cerraron con 8.52. De 20.39 a 8.52. Vean cuánto valor perdieron las acciones de Televisa. De 20 pesos con 39 centavos por acción a los inicios de marzo, bajó a 8.52 el día de hoy, 27 de octubre. Los malos resultados financieros que está teniendo Televisa trimestre tras trimestre se reflejan en la baja en el precio de las acciones. Entonces, yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué está cayendo tanto Televisa? Ya no es la primera vez que se leen noticias negativas de Televisa. Esa es una de tantas veces, pero lo cual quiere decir que viene en caída libre. ¿Qué va a ocurrir con Televisa? No lo sé, pero financieramente está resultando un pésimo negocio. Un pésimo negocio. Repito, Emilio, el actual dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, ¿cómo se llama Emilio Azcárraga? Ay, no me acuerdo de su apellido materno. Pero Emilio Azcárraga no ha sabido manejar la empresa. Si su papá viviera, ya me imagino el jalón de greñas y de coscorrones que le daría por burro, porque no ha sabido manejar la empresa. Ok, ¿por qué Televisa va en caída libre? Yo creo que aquí nos demuestra
La situación financiera de Televisa nos demuestra que en mucho representaban los ingresos provenientes de sus negociaciones que tenía con los gobiernos del periodo neoliberal. Quiere decir que Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, el mismo Ernesto Zedillo, etcétera, etcétera, le soltaban un chorro de billetes a Televisa. Quiere decir que Televisa era el socio número uno del gobierno. El socio número uno del gobierno para difundir las verdades, las noticias disfrazadas de verdad, para difundir la versión que el gobierno quería que supiéramos, y a cambio de eso, pues lo premiaba con jugosos negocios, con jugosos contratos disfrazados de publicidad. Disfrazados de publicidad. Yo recuerdo haber leído en su momento que Televisa firmó con Enrique Peña Nieto un contrato por 6.500 millones de pesos para prepararle una campaña, toda una campaña de mercadotecnia que lo llevó a la presidencia de la República. Nada más por llevarlo a la presidencia de la República. Todos los contratos que después, ya como presidente, Peña Nieto firmó con Televisa, debieron de haber sido otros miles de millones de pesos. Entonces, si financieramente Televisa no está dando resultados, es porque perdió sus principales ingresos que provenían de los contratos con el gobierno federal. ¿Por qué sigue cayendo Televisa? Pues ya es un karma, ¿no? Ya la gente ya no simpatizamos con Televisa. La gente ya abrimos los ojos y ya nos dimos cuenta de que Televisa no merece ya nuestra atención. A los que nos manipuló Televisa durante tantos años, ahora le respondemos a Televisa con indiferencia. ¿Cómo? Pues ya no sintonizando sus programas, no sintonizando sus canales. Entonces, a Televisa le llegó el karma. El contenido. El contenido de sus programas es verdadera basura. Verdadera basura. Todavía hay gente que los ve porque durante tantos años recibimos basura de esa televisora y siguen haciendo basura. Yo me acuerdo que en una ocasión, he escuchado más de una ocasión, que el papá Azcárraga dijo en una ocasión: si al pueblo de México le gusta la mierda, pues le voy a seguir dando mierda, refiriéndose a la programación que él presentaba en su televisora. Un comentario muy despectivo, ¿verdad? Pues ahí está, ya les llegó el karma, ya les llegó el karma. Ahora la mierda se la están atiborrando ellos. La gente ya no los está viendo como antes la veíamos, ya no la estamos viendo como antes la veíamos. Repito, yo era de esos televidentes que a ver qué decía Jacobo, porque era la única opción, no había otra opción. Entonces, ya les llegó el karma, ya la gente no les prestamos atención como solíamos hacerlo en el pasado. Otra razón por la que yo pienso es de que ya los mexicanos no confiamos en lo que nos dice Televisa. Ya los mexicanos ya no confiamos y ya buscamos otras alternativas, cosa que antes no había. Hoy sí hay otras alternativas en los medios digitales. Y los mexicanos ya volteamos para otro lado. Y si por alguna circunstancia vemos Televisa, pues ya la vemos con reserva. Ya no nos creemos sus versiones, ya no nos creemos sus mentiras. La mayoría de los mexicanos, o un gran número de mexicanos,
Ya buscamos otra alternativa u otras alternativas en los medios digitales. ¿Mm? Ya hay algunos creadores de contenido en los diversos medios digitales que ya tienen ellos más auditorio, más rating que Televisa. Y son alternativas pues realmente económicas que no tienen una gran inversión, grandes equipos, grandes estudios, unas antenas de telecomunicaciones así enormes. No, 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 no. Un equipo semiprofesional para grabar y para proyectar y alguien que le sepa mover los controles, que sepa editar, que sepa iluminar, que sepa cuestiones de sonido y con eso basta. Lo importante es el contenido del canal, el contenido del mensaje. Es lo importante. Pues eso es lo que está buscando la gente. El contenido. Ya no buscas que sea una personalidad conocidísima en la televisión para escucharla y hacerle caso. Ya lo que buscas es el contenido. Entonces, eso es otra de las causas por las que Televisa viene en picada. Y esta picada, esta caída en picada de Televisa, esta caída libre de Televisa, ¿es exclusiva de ellos? No, no creo que sea exclusiva de ellos. No va a ser exclusiva de ellos. Ahí vemos que TV Azteca también tiene problemas. Nada más, Carlos, este señor, ¿cómo se llama? El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego tiene un pendiente con la Secretaría de Hacienda, con el SAT, tiene un pendiente, tiene una deuda pendiente de 30,000 millones de pesos. Y tiene una deuda en Estados Unidos por 400 millones de dólares. Entonces, quiere decir que los ingresos provenientes de los contratos con el gobierno federal era muchísimo dinero. Era muchísimo dinero. ¿Cuánto les duele que haya llegado el presidente López Obrador a la presidencia? ¿En cuánto los ha afectado? Hoy justamente en la mañana el presidente en su conferencia hizo mención de que aproximadamente se ha ahorrado 2 billones de pesos en su gestión. 2 billones de pesos. ¿Cómo lloran y cómo extrañan Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas esos contratos que firmaban con los gobiernos panistas y priistas? Servían a los dos por igual, a los dos por igual. ¿Qué va a pasar con las otras televisoras? Pues va a haber lo mismo, ¿no? Va a hacer lo mismo. Dentro de los presentadores de noticias más nefastos que hay en este momento para el momento político que está viviendo el país, pues en Televisa todavía vemos a Leo Zuckerman, a Denise Dresser, en TV Azteca todavía a Javier Alatorre, pero el dueño de Televisa, de TV Azteca se pinta solo porque él solito, no es necesario alguno de sus presentadores, él solito se da a odiar, él solito se gana la antipatía de la gente. En que Ciro Gómez Leiva, pues esa televisora para la que trabaja Ciro Gómez Leiva va a ir por el mismo caminito, porque están empecinados en seguir golpeando al presidente y los mexicanos ya no nos tragamos las noticias que dicen, las mentiras que dicen, ya no nos lo tragamos. Entonces, un caminito similar al de Televisa va a seguir la televisora en la cual trabaja Ciro Gómez Leiva. Milenio, igualito, igualito. Azucena, su estelar, Azucena Uresti, su estelar, igualita, igualita, la misma actitud de todos ellos a querer golpear al presidente. Un día mienten y el otro día también. Un día se lucen diciendo barbaridad y media y al día siguiente otra vez la repiten. Pues al fin que qué, eso les dicen que les piden sus patrones que hagan, pues eso hacen. Entonces, esa televisora Milenio también va a ir por el mismo camino, también por el mismo camino. Cuando menos, si no van a quebrar, sí van a perder muchísima audiencia porque los mexicanos ya volteamos para otro lado. Fórmula. Todos los presentadores de Fórmula siguen la misma estrategia de querer golpear al presidente, querer mentir, querer desacreditar, querer confundir. Eso no funciona. La gente ya no les creemos. La gente ya volteamos hacia otro lado para informarnos.
Ya no funciona eso. Pero pues si eso quieren, van a ir al desfiladero. ¿Por qué? Por sus propios errores, por sus mismas metidas de patas. Ellos son los culpables de sus propios errores y van a pagar las culpas de sus propios errores. Así como se está cayendo Televisa, así se van a caer. Así se van a caer. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante. Pues hasta aquí mi comentario, amigos. Les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal. Denle clic a la campanita para que el algoritmo del sistema les avise cuando suba futuros videos. Que tengan la mejor de las noches, amigos. Gracias.